Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. En representación de los trabajadores en el BPS es la permanente comunicación con la opinión pública en general, con todos los ciudadanos y en particular con los trabajadores que son nuestros mandantes, digamos, ¿no? Porque nosotros representamos a los trabajadores. Pretendemos representar a todos, pero sin duda que para nosotros es una referencia, digamos, las resoluciones y las posiciones que tiene el PICNT. Intentamos ir de todas formas que nuestra representación abarque a la mayor cantidad de trabajadores posible, porque ese es digamos, cuando viene alguien a nuestro despacho, a nuestro lugar de trabajo, no le preguntamos si está afiliado, claro, o no está afiliado al PICNT o a su sindicato, sino que todos tenemos derecho a la seguridad social y de esa manera trabajamos. Siendo trabajadores ya estamos dentro de ese rubro. Han habido muchas novedades en este último tiempo. Sí, desde que estuvimos hasta aquí ha sido, pero así, mucha gente consultando, ¿verdad? Por este tema de si le corresponde o no. Miles y miles de personas, los cincuentones, la nueva ley de desafiliación a FAP que ya está en marcha. Y miles en Montevideo y muchos miles también en el interior, ¿verdad? Sí, es así. Estoy mirando porque él me acerca materiales interesantísimos en el mismo momento en que estamos aquí te estoy dando por departamento cómo ha sido la receptividad que ha tenido esta ley y bueno, como te di el papelito lo digo en memoria. Unos 22.000 trabajadores ya se agendaron. Ajá. Esos son datos de jueves a última hora. Esta semana. O sea que supongo yo que como la gente se puede agendar por la página web del BPS o por el 0800 50 60, me animo a decirte que ya estamos aproximadamente en 25.000 trabajadores. Se están agendando unos 2.000 trabajadores por día. Uh-huh. Quiere decir que seguramente estamos por encima de los 25.000. No tengo los datos minuto a minuto, pero la semana pasada el BPS publicó esta información y bueno, y hay un número muy importante del interior y de Montevideo, o sea... Sí, yo veo que en la sede, por ejemplo, en el edificio sede, más de 9.000 personas son las que se agendaron. Que se agenden significa que 9.500 en Montevideo, 12.800, casi 13.000 en el interior. Claro, acá había un 22.392, pero esto fue a mediados de semana. Eso seguramente que, como tú dices, ya cambió. Ahora, que se hayan agendado significa que sí tienen derecho. Ahí está. Que ya se confirmó que tienen derecho. Muy bien la pregunta, porque esta ley comenzaba a aplicarse a partir del 1 de abril. Es verdad. ¿No? El BPS se adelantó y a partir del 1 de marzo comenzó a informar a los potenciales, digamos, beneficiarios. Claro, los que querían saber si a mí me toca o no. Ahí está. Y ahí, con los mismos canales de comunicación, el 0800 50 60 y la página web del BPS, a partir de esas herramientas, es que empezó, digamos, el trabajador, el jubilado, empezaron a llamar para saber si estaban comprendidos o no. Desde que se instaló eso, desde el 1 de marzo a mitad de la semana pasada, había 93.000 trabajadores que habían consultado si estaban comprendidos o no. De ellos, unos 73.000, aproximadamente el 80%, dijeron, digamos, sí estaban comprendidos. Les correspondía. Ahí está. La respuesta automática que tienen esos canales de comunicación, la primera es si estás o no comprendido. O sea, te dice si estás comprendido, si usted está comprendido, dice el mensaje correctamente, porque no lo tutea la máquina. Pero, y por supuesto que si no cumplo con los requisitos, me dice usted no está comprendido en la ley. Si dice
si usted está comprendido, inmediatamente dice en qué año tengo que venir a asesorarme. ¿Por qué? Porque la ley estableció que a partir de abril del 2016, los que tuvieran más de 50 años en abril del 2016 entran en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que hoy tienen 52 entran en esta ley, porque en 2016, hace 2 años hace 2 ya. años, abril, justo ahora en abril, 2 años. Bueno, entonces... Y no era que era desde los 56 en adelante, con esto sí, estamos abarcando a gente de 52. Ahí correctamente. Digo, eso es exacto como tú dices. El tema es que van a ir en forma gradual a asesorarse al BPS. Entonces, primero van a ir los que están más próximos a la jubilación y los jubilados. Ah, claro. Entonces, ahí es donde los mayores de 56 al 2016, que hoy tienen más de 58 años, son los primeros que van a ir. O sea, alguien que en abril de este año, o sea, el 1 de abril, tenía 58 años cumplidos, ese que en el 2016 tenía 56, está más cerca. Estás más cerca, y todos los que sean más de 56 años, abril del 96, todos que hoy tienen más de 58, se pueden asesorar este año, a partir del 2 de mayo. Y lo van a hacer hasta el 31 de marzo del 2019. A partir del 1 de abril del 2019 van a venir los que hoy tienen menos de 58, pero más de 55, a la fecha de hoy, para no entreverar con tanta fecha. Sí, sí, sí. Y esos se van a asesorar a partir del 1 de abril del 2019 hasta marzo, hasta el 31 de marzo del 2020. Y el 1 de abril del 2020 tendrán que venir los que hoy tienen más de 52, pero menos de 55 años. Y de esa manera, en 3 años, todos se van a ir asesorando. Y van a asesorarse justo antes de que les toque tomar la decisión de jubilarse. Ahí está. Si hago por un régimen Por o supuesto. por otro. Sí, porque lo que te quería contar era que de esos 93.000, el 80% está comprendido. Pero la mitad de esos 93.000, o un poco más, estamos hablando de más de 50.000 trabajadores, tienen que venir este año. Hablando de los que consultaron. De repente alguien no consultó, igual tiene que venir este año, porque ella sabe que tiene que venir y no hizo la consulta en la página web. Correcto, pero sí se va a tener que agendar. Sí. En la página Bueno, web. de esos 50.000 se han agendado 22.000. Correcto, ahora O me sea quedan que... más por agendar que los que ya. Vamos a suponer que hoy ya se agendaron 25. Se me agendó la mitad. Sí. Ahora, van a tener trabajo y pico. Sí, para eso el BPS justamente hizo un contrato con trabajadores becarios. En ese contrato nosotros lo que hicimos fue tomar personal, pero no quiere decir que estos trabajadores van a ser los que van a trabajar en esos lugares, sino que como el BPS va a tener que destinar muchos funcionarios para el asesoramiento, claro, para cubrir, no necesariamente, de repente que sí, de repente algún joven va a estar, alguno de estos contratos va a estar en la línea, digamos, en la que asesoramos a estos trabajadores jubilados. Pero lo más seguro es que haya trabajadores con más experiencia, con más conocimiento del funcionamiento del banco, de las leyes y de todo. A pesar de que para esta ley, ya la semana pasada y la anterior, se hicieron cursos a los funcionarios para informar, asesorar, preparar a los funcionarios para que puedan asesorar. Y dándole instrucciones, información. Fue un curso que organizó el propio BPS para sus funcionarios. Lo que te decía era eso, de que de esas 93.000 personas hay un 56% que tiene que venir este año, y eso significa más o menos 50.000 trabajadores aproximadamente. Mejor dicho, 56.000 trabajadores son los que tienen que venir este año, de los que consultaron, y se van agendando la mitad, como tú decías. Claro. Entonces ahí tienen igual tiempo, tienen todo el año para agendarse, pero
No, No es- deberían dejarlo para... Porque una vez que se llenaron los cupos, tengo agendas hasta el 30 de marzo del 2019 y no me cabe más personas. Seguramente, Beatriz, ahora nos está escuchando mucha gente a esta hora que tiene más de 50 años. Sí, domingo de mañana. Si alguien todavía no se agendó, puede ingresar a la página web del BPS. En cualquier buscador pone BPS y aparece primero BPS porque es una página muy visitada. O puede llamar de lunes a viernes de 9 a 15 horas en el 0800 5060. Dijimos, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. a 17 horas, 0800 50 60. Es un 0800, o sea que la llamada es gratis y le conviene agendarse. Por supuesto. Lo antes posible, tenerlo anotadito. Incluso el BPS tiene un sistema ahora, no sé si es para todo, pero que le avisa a uno el día anterior que al día siguiente tiene agenda. Sí, porque es una agenda, utilizando las nuevas tecnologías que tenemos, aprovechando todo el eso. El robotito que puede llamar él por su cuenta. Es el que no se olvida, si Ese no nos olvidamos nosotros de programarlo. Sí. Pero ahora, también es cierto, por las dudas, porque todos estamos ocupados, todos estamos con mucho trabajo, o de repente andamos corriendo de un lado para el otro, y cuando nos vamos a agendar, lo primero que aparece es en qué departamento, en qué localidad, en qué sucursal, si en esa localidad hay más de un BPS, digamos, de un edificio. En el caso de Montevideo hay varios lugares. Hay varios, sí. Entonces uno elige, porque va a elegir el que está más a mano, ¿no? El que está más próximo a su trabajo o a su domicilio, eso lo verá cada uno. Y luego aparece un calendario. Uno elige en qué fecha. Vamos a suponer, dice, bueno, yo voy a ir en septiembre, ¿no? Y ve qué días libres tiene seguro. ahí. Ahora está habilitado, porque vamos a ir habilitando meses a medida de que... Porque si habilitamos todo el año, la gente se empieza a agendar para lo último. Entonces, a medida que se van agotando los días, se van agregando meses. Yo creo que ya estamos en septiembre, porque hace unos días tuvieron que habilitar agosto. Entonces, porque eso también hay que decirlo, ya están agendándose para agosto, seguramente septiembre. Y yo quisiera decirle a las personas que es muy sencillo poder agendarse, porque además de elegir el día, puedo elegir en qué horario. Sí. Entonces elijo el horario. Y lo otro que quiero decirle a quienes nos están escuchando es que si voy ese día, no tengo que ir 3 horas antes. Voy un ratito antes de la hora, por supuesto no puedo llegar después, pero voy un ratito antes y a la hora exacta me va a aparecer el nombre en el monitor que hay en donde vamos a atender. Y me van a decir cuál puesto me va a atender. Exactamente, y eso está ya todo programado para que salga todo bien. Por supuesto que no somos infalibles y que puede haber alguna En vez de dificultad. llamarlo a las 4, tal vez lo llamen 4:05 o 4:10, pero no se asuste porque no... Y está destinado para ese asesoramiento, para cada persona, entre 30 y 45 minutos, puede ser más, puede ser menos, depende de la complejidad que tenga cada caso, pero la persona piense que no va a ser tampoco, no se va a perder toda la tarde o toda la mañana. No es más aquello de que voy, estoy 4 o 5 horas haciendo y no sé colas. Eso realmente han tomado todo lo que es la actividad moderna, todos los equipos, todos los adelantos y los están aplicando. A veces uno con ciertos años, como en mi caso, se enoja un poco contra el robotito que te lo hace todo muy automático. Pero después que uno se da cuenta de que funciona y funciona bien. Y facilita. Y facilita las cosas porque te ahorra ir presencialmente solo para pedir hora para dentro de un mes, por ejemplo. Y si alguien tiene dificultades con la web, de todas maneras llama al 0800 50 60 y ahí le informan. Además, casi todo el mundo tiene un hijo, un tío, un sobrino, un nieto que le puede decir: yo te ayudo, abuelo, y te anoto. Sí, sí. Eso Y si no, el martes
porque el lunes es un día feriado para el BPS y para los funcionarios. Por el 19 de abril. Muchos trabajadores, seguro, porque bueno, logramos digamos, la representación de los trabajadores tiene un lugar en el BPS, eso es una conquista, un logro de los trabajadores. Uruguay, yo la otra vez lo expliqué, es uno de los pocos países en el mundo que tiene este tipo de participación social. Sí. Por lo general, los institutos... Y en el directorio. En el directorio, donde se decían las cosas, sí. donde se cocina el bacalao. Es cierto. Entonces, digo, quiero decirles que el martes y todos los días hábiles se puede llamar también a la representación de los trabajadores, porque a lo mejor alguien pregunta y le dicen, usted no está comprendido, y él dice, ¿cómo no voy a estar comprendido? Tengo que estar comprendido dentro de esta ley. Sí. Y tiene dudas. Correcto. Entonces, en ese caso, ahí sí no funciona el robot, ¿no? Ahí no funciona. Persona, ahí mirando. En el 2401-0242, 401 0242, 2401-0242 o en el 2401-0355. Repito el segundo número, 2401-0355. Ahí tengo un equipo espectacular. Uno no tiene que pedir acá con la representación de los trabajadores, no, porque es ya directo. es directo de los trabajadores. Sí. Y ahí tengo un equipo humano impresionante, ahí seguramente Mercedes, Valeria, Celia, Raúl, Están Fernanda, todos cualquiera que conteste, porque además los funcionarios de mi oficina todos hicieron el curso, ese que te decía, para poder contestar adecuadamente. Porque y la a veces persona que va está ansiosa y realmente le dicen no sé qué, y donde se quede con la duda, le parece que para el resto de su vida, porque no averiguó correctamente, puede tomar una decisión equivocada. Y te digo además que puede ser que en la oficina alguna pregunta, porque la casuística a veces, nosotros aprendemos mucho de la llamada, de la participación de la gente. Entonces puede ser que la casuística, justo una pregunta que no la teníamos dentro del libreto, no sabemos responderla. En ese caso le tomamos los datos a la persona, averiguamos, porque el EPS formó una especie de grupo de trabajo que está para analizar los casos que son raros, digamos, ¿no? Que algunos casos que se escaparon a toda la formación y a toda la parte, incluso al propio esquema que tenemos de asesoramiento, y ese grupo para atender las contingencias que puedan ocurrir. Es un grupo muy ejecutivo que frente a alguna pregunta inmediatamente responde, porque a veces hay que interpretar el decreto que reglamentó la ley, o hay que interpretar la propia ley, que es la 19.590. Porque todo el mundo tiene que saber esto, además de la ley, después viene la reglamentación de la ley. Sí, la ley se aprueba, pero sin su reglamentación no se puede aplicar. Correcto. Y la reglamentación a veces es tan compleja como la propia ley. Sí, exactamente. A veces en lugar de aclarar oscurece. Y después voy a una segunda reglamentación a ver si por favor me aclaran lo que no entendí con la primera reglamentación. No, por suerte hasta ahora va todo bien. Por suerte, digo, tenemos, por suerte no, porque se ha trabajado mucho. Y a conciencia, aprovecho para reconocer, digamos, todo el esfuerzo que han hecho los funcionarios del BPS desde que se aprobó la ley en diciembre hasta marzo, cuando empezó el primer hito, digamos, que es el de saber si estaba comprendido o no a partir del 1 de marzo. El segundo hito, digamos, en este proceso es agendarme, y el tercer hito va a ser, en este proceso también, poder empezar a recibir el asesoramiento, que es a partir del 2 de mayo, ¿no? Entonces primero consulté, luego me agendé, y a partir de mayo puedo recibir ese asesoramiento. Y después del asesoramiento, el paso que sigue, ¿cuál es? Está. Muy buena la pregunta. Me facilitas pila la comunicación. Es que yo estoy pensando como persona común que dice, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Bueno, puedo decidir en el momento, si estoy seguro de lo que voy a hacer, recibo el asesoramiento, decido. O puedo tomarme 90 días de plazo para poder responder. Pero acá tenemos que tener claro que si no voy a responder, es como no innovar, digamos.
es como el que calla otorga. Por lo tanto, sigo afiliado a la FAP. Claro. Y se toma como que el trámite, digamos, se archiva, no hay una resolución sobre el asesoramiento. Pasados los 90 días. Pasados los 90 días. Si no contesté, sigo como estaba y no existió todo este bendito trámite que hicimos. Y te digo que eso es irreversible. O sea... Es definitiva esa decisión. No puedo después venir a decir, pero se me pasó el día. Y ahora lo que quiero es cambiar. No, queda como queda firme, digamos, la decisión de que no tomé la decisión, valga la redundancia, de salir del sistema y volver al BPS. Ahora, si sí tomé la decisión, fue automático, lo dije en ese mismo momento, pero lo tenía seguro. También es definitivo. Claro. No puedo al mes siguiente decir, miren que ahora me asesoré mejor y cambié de opinión. Para un lado y para el otro, cualquiera sea la opción que haga la persona. O sea, esto es lo más importante que tiene la ley. Porque durante 22 años a esta gente no le permitía... Ahí está. Y ahora puede optar. Por eso nosotros decimos que es una ventana democrática, porque esto... Independientemente de lo que... Yo estoy en contra de las AFAP, todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo quiero un sistema solidario, universal y sin AFAP. Pero cualquiera sea la decisión que tome la persona, lo importante es que puede optar. O sea, la persona ahora puede elegir. Ahora tiene la libertad. Antes no la tenía. Claro. Y eso es lo más importante que tiene esta ley. Los que ya están jubilados también pueden decir... Mira, yo ya estoy jubilado, pero me jubilé a prepo por el tema de la AFAP y ahora quiero cambiar. Y sí, por eso digo, son los obligados. Y los jubilados, que yo no hice mucho hincapié cuando dije que en el primer año vienen los que están próximos a la jubilación. También el primer año vienen los jubilados. Tienen que venir los jubilados, que se jubilaron por el sistema mixto y que tienen más de 50 años de edad. Entonces... Lo que quiero decirle también a los jubilados, que el segundo año ya no podrán, porque eso también es importante, porque es como lo que pasa después de los 90 días si no voy a... Queda fijo y no se puede cambiar. Y bueno, en el caso de los jubilados y los mayores de 58, si no aprovechan este año, el año que viene es para los que están entre 55 y 57. Correcto. Y el otro año es para los que están entre 52 y 54. No es que, bueno, el año que viene voy. No es tan flexible. Se abrió una ventana, pero tampoco es un portalón. Es una ventana, no es un portal. Y tienen que entrar por ahí y vamos a ponernos a decir, se les está dando todas las facilidades posibles para que tomen una decisión. Sé que es una decisión que a veces nos podemos entregar, porque hay todo tipo de comentarios por ahí. Y hacemos una pequeñísima pausa. Estamos con el director Ramón Ruiz, director del BPS por parte de los trabajadores. Y continuamos aquí dialogando con Ramón Ruiz, director del BPS por parte de los trabajadores. Uno de los directores del BPS, uno de los directores que está allí, como dijera él, donde se cocina el bacalao. Y por supuesto, como representante de los trabajadores, muchas veces no está del todo de acuerdo con lo que está sucediendo y se buscan fórmulas para, encontrar soluciones. Porque hablamos de las AFAPs. Él dijo públicamente, no estoy de acuerdo con las AFAP. Yo digo públicamente, no estoy de acuerdo con las AFAP. Me parece un régimen muy egoísta. Yo sé que cuantos más jubilados hay, más carga es para el trabajador, pero es así el sistema solidario. Me gusta un sistema solidario, no me gusta aquello de que, aportaste bien, no aportaste jorobate, no lo vamos a dejar morir, es mentira. Así que al que no aportó le vamos a dar igual algo, una especie de pensión, y de última la vamos a estar pagando entre todos. Y hay un tema que es el artículo 8 de la ley de las AFAP, que está muy discutido, es complejo. Nos lo decía el propio Ramón Ruiz hace instantes, es complejo, es casi para entendidos, pero hay que lograr entenderlo aún nosotros, los ciudadanos comunes, porque los jóvenes, estamos hablando de que los cincuentones tienen derecho a elegir, pero los no cincuentones, los que son menores, los treintones, no están pudiendo elegir nada, están teniendo que sí o sí afiliarse a la FAP, y se van a jubilar, dentro de 25, 20, 30 años.
pero nadie me asegura que van a dejar de estar las AFAP dentro de 20 o 30 años. Y si así fuera, durante 20 años aporté a la FAP, ahora vuelvo al régimen común, ¿y qué pasa? Todo lo que aporté a la FAP se me reconoce, no es tan sencillo, y yo sé que están trabajando a full en el BPS, porque si bien hay una problemática que dice hay muchos jubilados y no tenemos con qué pagarles, es un agujero negro, no sabemos de dónde sacar dinero, pero tienen derechos y eso hay que resolverlo, y yo sé que hay gente que está intentando defender esos derechos. Sí. Nosotros en este momento estamos definimos dos cosas para este año. Acá ya estamos más en la parte del trabajo que hay para adelante, porque ya luchamos por los cincuentones, reclamamos una solución, logramos una solución que no era exactamente lo que nosotros queríamos, en algunos aspectos superó lo que nosotros queríamos y en otros aspectos es menos, no lo alcanzó, pero eso es parte de la democracia, ¿no? Está equivocado aquel que va a reclamar algo y diga va a salir lo que yo quiero y nada más que lo que yo quiero, porque si voy a una instancia para discutir, seguramente desde el momento que me integro a esa instancia ya sé que lo que va a salir de ahí no es lo que yo traje. Claro, se va a negociar. Sí, y bueno, a veces eso no se entiende, pero tenemos que ir, cada lucha tiene que servir para aprender y para ir mejorando nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la realidad. Bueno, eso ya es pasado. Sí, los ya 50 años ya está resuelto. Porque si bien tal como se resolvió, hay ahora que seguir informando sobre la implementación de la ley, el estrés que teníamos, la presión que teníamos, de que había una generación entera que se tenía que ir porque se iba a jubilar y iba a ser perjudicada, esa presión que teníamos, por suerte logramos descomprimir eso. Y lo causamos. Entonces, pero nosotros cuando estuvimos peleando, cuando estuvimos luchando, en el buen sentido de la palabra, porque no soy tan peleador, estuvimos planteando de que una vez que se aprobara la ley de los cincuentones, nosotros al otro día íbamos a seguir trabajando por una seguridad social solidaria, universal, sostenible en el tiempo. No para pan para hoy y hambre para mañana, sino que, porque, a ver, uno puede hacer demagógicamente reclamos y no decir de dónde sale el dinero. Claro, y a mí me gustaría que todo el mundo ganara jubilaciones de 50.000 pesos, de 100.000 pesos. Total, no hay problema. Es lo que puedo de 50 proponer. es lo que necesitamos, según dice la propia Instituto Nacional de Estadísticas. Sí, para porque vivir hay en este estudios país. sobre el tema, sobre lo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. Ahí hay varios números, pero no importa. Lo que digo, cualquiera puede desear lo mejor. El problema después es cómo lo instrumentamos y cómo se financia. Entonces, cuando lo aterrizo a la ahí realidad. está. Entonces no quiero plantear una propuesta que sea ideal, pero sea, digamos, imposible de aplicar. Entonces nosotros lo que decimos es, tenemos que ponernos a trabajar en la construcción de una agenda. Entonces, esa agenda no tiene por qué empezar por el final. ¿Qué quiere decir? Si bueno, hay esta plata, hay estos fondos, estos recursos, y la seguridad social necesita estos recursos, entonces, como hay un déficit, hay que achicar los derechos, ¿no?, para que los números den. Ese es el final de la película. Y además un mal final. Un pésimo final. Terminó mal. Pésimo final. Entonces hay que empezar a ver la película entera. Y la película entera es que lo primero que tenemos que discutir es qué seguridad social queremos. Sí. Y una vez que con la participación de todos, como en el BPS, se discuta qué seguridad social queremos, y dentro de lo que queremos, hay un problema, digamos, un tema de necesidad, pero también de posibilidades, ¿no? Entonces, a ver, todos sabemos hasta dónde podemos tirar de la piolita, ¿no? En esa discusión, cuando se diga, bueno, queremos un sistema solidario, universal, que sea sustentable en el tiempo, no necesariamente sin ahorro, pero sí sin lucro. Entonces, una vez que se haga ese pacto social,
como todos intervinimos en ese acuerdo, decir, bueno, ¿ahora de dónde sacamos dinero? ¿De dónde sacamos dinero para esto que acordamos? Y ahí, como participamos todos en ese deseo, en ese pacto, todos tendríamos que poner algo, ¿no? Y bueno, y en esa discusión creo que si la encauzamos de esa manera, con participación social, y si la encauzamos sobre la base de construir un sistema, que sea el sistema que se merecen los uruguayos, yo creo que los recursos se pueden encontrar. Ahora, si no queremos tocar nada, y lo único que queremos discutir es cómo resolvemos el tema del déficit, seguramente esa lógica va a terminar recortándole los derechos a la gente. Claro, porque el déficit, ¿cómo lo termino resolviendo? Diciéndole, mira, tengo solamente 10 pesos y voy a repartir, hay 10 personas, uno para cada uno, jorobate. No, yo merecía 5, perdiste. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay? Pero no hay porque algo pasó en el medio, porque yo aporté a lo largo de toda mi vida. Sí, algunas cosas tienen que ver no con cosas de la administración o de la gestión de la seguridad social, sino que son fenómenos nuevos que aparecen y que se van produciendo en la sociedad, y que también el sistema de seguridad social se tiene que adaptar a esos cambios y no la sociedad adaptarse a la seguridad social. Sí. Entonces ahí tenemos algunas cosas que también en el pasado se hicieron cosas que estuvieron mal, se le dio jubilación a alguien que no aportó, que no dándole una tarjetita a un político le daba una jubilación a alguien, y eso le hizo mucho daño a la seguridad social. Eso hoy lo estamos pagando, porque si no hubiésemos hecho eso, igual hubiésemos resuelto alguna prestación de seguridad social para esa persona, pero no una prestación contributiva, iba a ser una pensión no contributiva. Lamentablemente eso ya pasó. Ahora estamos en el 2018 y hay que buscar cómo solucionamos el problema que tenemos hoy. Pero hay otras cosas que no tienen que ver con la mala administración o con la mala gestión o con las malas políticas clientelistas que hubo, ¿no? Que con esto no queremos evadir porque podemos hablar con mucha tranquilidad, porque nosotros no compartimos esa forma de administrar el BPS. Pero mirando para adelante, y sabiendo de que ahora hay, lo digo con toda propiedad, no hay una mala gestión, pero hay problemas nuevos. Por ejemplo, el tema de la demografía. Tenemos un envejecimiento de la población y nuestro sistema no soporta, tal como está, no soporta ese nuevo fenómeno. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde los activos, los que trabajamos, sí, aportamos para pagarle la jubilación a los actuales jubilados. Y en la próxima, cuando nos jubilemos nosotros, que somos los que estamos trabajando, nuestros hijos serán los que van a financiar. Entonces, como la gente cada vez tiene una expectativa de vida mayor, cada vez hay más gente que recibe prestaciones del BPS, y en relación a los que aportan cada vez son menos, y los que reciben son más. Entonces ahí se produce algo que no es responsabilidad de los administradores, y no estoy hablando de nadie en particular, esté el partido que esté, no estoy hablando de nadie en particular. Ahí no hay un problema de gestión, ahí hay un problema de que las obligaciones que tiene el instituto son mayores que los recursos que puede obtener. Pongámoslo en otros términos. Se suponía que después de jubilarse viviría 10 años y ahora vive 20. Entonces, a los 10 años ya esas jubilaciones tenían que haber cesado y aparecían nuevas. Pero a lo que no cesaron, se suman las que siguen y se suman y se suman y se suman y se hace cada vez más grande el... Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Cómo se arregla ese problema? ¿Cómo? Porque las recetas fáciles lo más fácil es... Son malas. El otro día hablando con una persona que tiene una empresa, una agencia publicitaria, me decía que la primera idea nunca es. O sea, cuando aparece una idea, esa no la tomes. Pensá otra, porque tiene que haber otra mejor.
Y bueno, entonces, para ser creativo, bueno, ahí hay una conversación muy interesante que me sirvió pila. Pero digo, ¿cuál es la primera idea que se cae? Y bajamos la edad. O sea, en lugar de ser 60 el retiro, lo hacemos 65, lo hacemos 67 años. Obligatorio. Entonces, como yo voy a estar aportando durante más tiempo, claro, voy a recibir la jubilación durante menos tiempo. Y voy a demorar más en jubilarme, o sea que yo misma voy a estar aportando antes de jubilarme. Pero haciéndole caso a mi amiga que dijo, la primera idea no, busca otra, claro, nos parece que esa no es la solución. Es injusta para el que no va a vivir el 90. O por lo menos, no digo que no sea la solución, pero no es la única solución. Igual, y se podría discutir en el marco de otras propuestas. No es justo, porque yo me doy cuenta, yo me voy acercando a los 70, 66 tengo, voy para 67, y estoy espléndida, gracias a Dios y que así siga. Pero yo sé gente de mi edad que ya está en la casa de salud. Entonces, ojo, si hasta los 70 no me puedo jubilar, porque resulta que ya lo subimos, al principio era 60, después 65, ahora 70, esta señora o este señor que está en una casa de salud, ¿qué hace? Ya no puede trabajar. Bueno, sí, se jubiló por enfermedad. Este tema es muy interesante, duro, ¿no? Es muy duro, es muy interesante, y yo quiero decir lo siguiente. La representación de los trabajadores está dispuesta a discutir todos los temas, inclusive este, pero no en forma aislada. De la misma manera que no puedo discutir en forma aislada el financiamiento de la seguridad social y solamente aumentar los impuestos o rebajar las prestaciones, sino que, y no se puede discutir aisladamente la inversión que hacemos en seguridad social, que algunos llaman déficit. Sí, ¿no? Es una mala idea. Bueno, pero decir que pagarnos a los jubilados, yo ya me siento jubilada, es un déficit. No, es un deber que estás cumpliendo. Una obligación. Es una obligación, es una cuota que te comprometiste a pagar por un préstamo que te hicieron hace tiempo. Bueno, entonces ahí, así como no queremos discutir el financiamiento en forma aislada, sino en el marco de una discusión más integral, tampoco podemos discutir el tema de postergar la edad en forma aislada, sino que se tiene que discutir en el marco de otras propuestas. Nosotros queremos, por ejemplo, decir, en los países del primer mundo, una persona se puede ir retirando en forma parcial. O sea, programar el retiro. Yo me puedo ir a los 60 por la mitad del horario y a los 65 me voy por todo el horario. Entonces, entre los 60 y los 65 puedo estar recibiendo una prestación de seguridad social y una parte de mi salario. Pero hoy eso acá se puede hacer. Se puede hacer, pero esa ley tiene muchas condicionantes y yo me hago cargo, porque yo le puse algunos frenos. Seguro, perdón, me expresé mal. Los trabajadores nos tenemos que hacer cargo. Porque en el diálogo, cuando se discutió esto, nosotros dijimos, bueno, pero a ese jubilado que sigue trabajando le tenés que respetar los derechos igual que cualquier otro trabajador por su medio horario. No le podés pagar menos del laudo, no le podés decir que trabaja 8 y a solo trabajar 4 y que trabaje 6. Claro. No podés, tenés que darle el uniforme, como cualquier otro. Es que sigue siendo un trabajador, solo que por medio turno. Pero ¿qué pasa? Algún empresario puede estar tentado a decirle, bueno, como estás recibiendo lo otro, te pago un poquito menos, porque esto es como complementario de tu jubilación, y no es así. Entonces, nosotros pusimos, los trabajadores que estuvimos representados en ese diálogo, varias condiciones. Nosotros dijimos, bueno, si ese trabajador se queda trabajando medio horario, tiene que, por ejemplo, enseñarle a un joven, porque si yo paso a una persona por su mitad del horario a ser pasivo o a cobrar una pasividad, y por el otro medio horario va a estar trabajando, aprovechar esa experiencia para enseñarle al nuevo que viene, que a veces lo que él le puede enseñar no lo aprende a veces en la educación formal. ¿No? Entonces, nosotros pusimos que por cada uno de los que se enviara a esta situación también hubiera una contratación de un joven, de un joven de menor de 29 años. Entonces hubo tantas... ¿Y ese joven qué haría? 4 horas también, sí, para completar ese turno. Y depende de la organización del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
Acá el problema es que el retiro no es voluntario, sino que tiene que ser de común acuerdo con la empresa. Porque si uno lo pone obligatorio, nosotros le cambiamos la organización en el trabajo de la empresa. Claro, Digo, la claro. empresa tiene que organizarse también. Entonces, Además, de tiene pronto que el ser de común trabajador acuerdo. no quiere retirarse por esas 4 horas, quiere seguir trabajando 8. Entonces, lo que yo te decía del retiro programado, parcial, no es tan fácil de instrumentar. No. Es una idea buena y que en algunos países desarrollados viene aplicándose y se ha ido incorporando, pero nosotros en Uruguay tenemos que ir también cambiando la cabeza y la cultura de la gente, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que un jubilado siga trabajando por todo el horario y cobre media, porque viste que echa Sí. la ley, echa la trampa a veces. Bueno, pero en también la ahí realidad. sería el jubilado o el trabajador el que está dispuesto a hacer la trampa, y eso siempre puede Sí, pasar. pero le hace mal al sistema, entonces Le es un hace problema mal de al todos sistema. después. Pero ojo, le puede pasar a cualquier trabajador, no tiene por qué ser un jubilado. ¿Cuántos trabajadores están aportando por menos de lo que trabajan? Bueno, cada vez son menos, Ahora pero, son menos. pero porque sabe tenemos que ir todavía. avanzando. Ahí ya A no hay los un tema. jóvenes hay que hablarles y decirles, no aceptes ese negocio. En eso ya no hay un tema de un problema sistémico, sino que hay un problema de cómo avanzamos también en conciencia, con lo que dice un poco el ministro de Trabajo cuando habla de trabajar en la cultura del trabajo, en la cultura de la seguridad social. Porque es algo, me parece muy importante, que ese trabajador entienda que si no estoy haciendo aportes a la seguridad social, después le estoy negando Claro. los recursos al que hoy está jubilado. Además estoy estafando a alguien. Bueno, pero cuando me Estoy toque a ganando mí, dinero. cuando me toque a mí ser jubilado, voy a reclamarle a los jóvenes que aporten para pagar mi jubilación. Y hoy que tengo que poner para que los jubilados de hoy cobren, ¿no? Entonces hay que darle esa discusión con nuestros compañeros y compañeras. Sí. Lo mismo ocurre con cualquier otra prestación. Por ejemplo, si estoy en el seguro de paro no puedo trabajar, porque estoy en el seguro de paro. O estoy en el seguro de paro o estoy trabajando, salvo en algunas condiciones muy especiales. Porque hoy ya no es como antes. Logramos decir, bueno, si estás en 2 trabajos y perdés uno, podés ir al seguro de paro si este es el más importante y podés seguir trabajando en el otro. Pero lo hemos hecho legalmente a eso, no lo hemos hecho, digamos, para... Sí, no escondidas ni nada parecido. Y además porque hemos aceptado que hay una realidad, igual que, te digo al revés, hay jubilados que trabajan porque la jubilación no le alcanza. Es verdad. Entonces, lo que te decía hoy, los sistemas se tienen que adaptar a la sociedad y no la sociedad adaptarse al sistema. Entonces, el que tiene que cambiar es el sistema. Por eso hay que discutir la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación. Después hay otras prestaciones como el seguro de enfermedad. Si estoy enfermo, no puedo trabajar, Con lógica. ¿no? Si pedí para no ir a trabajar, pedí licencia médica, es porque no puedo ir a trabajar. Y bueno, entonces, por eso digo, hay que buscar la forma de que esas cosas realmente Sí. haya un avance de Habría conciencia. que lograr, de alguna manera, hacer un cambio de chip en la mentalidad. Sí, Empezamos es con ese educación. cambio, ¿no? Que decíamos recién de utilizar las tecnologías para mejorar la gestión del BPS, porque imagínate si 22.000 personas hubiesen ido al mostrador a pedir. No, no, imposible, hubiera sido No. la locura, Entonces estarían hay- vendiendo sándwiches en la fila mientras se espera. Usted va a Entonces, estar mejorar 4 la horas. gestión implica cambiar el chip, pero generar conciencia de seguridad social también, Sí. porque... Pero hay que empezar con los jóvenes. Yo creo que en este programa hay mucha gente de Y cierta con los que edad deciden me las escucha. cosas. Sí, Porque, a ver, ¿quiénes son los que aprueban las leyes? los de mi edad. ¿Y quiénes son los que gestionan? la ¿Y quiénes son los que controlan? Pero los ¿quiénes que son los inspeccionan? que aceptan hacer la trampa? Los jóvenes cuando, con tal de conseguir un trabajo, ¿Y qué, me propusieron que Beatriz, aporte por menos y lo hago total, falta tanto para mi jubilación que ¿qué me voy a preocupar? quién propuso? El jefe, sí. ¿El jefe? El dueño de la empresa. ¿El dueño de la empresa? Exacto, La empresa. la empresa. Entonces hay jóvenes empresarios que también hay que hablarles. Sí, Porque los jóvenes, damos por hecho que son los jóvenes trabajadores. claro. Y los jóvenes empresarios que le proponen a los jóvenes trabajadores trabajar de esa manera, y los empresarios no tan jóvenes que siguen pensando que esa es la forma de administrar una empresa. Entonces Sí, sí. todos tenemos que ir generando Es un cambio de chip de todo el conciencia. Uruguay. Ahora, se nos termina la nota, como siempre nos quedaremos hablando 2 horas más, ¿no? Yo creo que tuvimos
un sistema de seguridad social magnífico, donde fuimos ejemplo a nivel mundial. Somos todavía, a pesar de todo. ¿Somos? Sí, a pesar de todo, sí. Somos Acá en ejemplo. Paraguay cerquita, en Paraguay, solo el 15% de la población tiene derecho a la seguridad social. Qué horror. Y nosotros acá tenemos más de un 90%, casi un 100% de los adultos mayores cubiertos por la seguridad social. Mayores de 65 años todos. En eso sí somos. Pero, y además en Paraguay no hay seguro de paro. La persona pierde trabajo y no tiene ninguna protección. Acá es una cosa automática, o sea, nadie se cuestiona de que una persona pierde el trabajo y tiene durante 6 meses una partida de dinero. Aunque no es lo mismo que cobrar una actividad, me alcanza para parar la olla. Sí, para sobrevivir mientras se soluciona el problema. Y si soy mayor de 50 tengo un año de seguro de paro. Nadie se lo cuestiona. En Uruguay hace mucho que la doméstica tiene derecho a jubilarse. Eso es verdad. En Paraguay hace muy poco que la doméstica con su trabajo se puede jubilar. Podía trabajar y tenía que aportar, pero no tenía derecho a la jubilación. Entonces, pero si hablamos ahora, en Centroamérica se está discutiendo reformas de recortes para la seguridad social. Y hay grandes movilizaciones, igual que en Europa. En algunos países se están discutiendo reformas. Pero yo te quería quedar, porque si no la gente va a quedar preocupada. La representación de los trabajadores está elaborando una agenda para defender los derechos de la gente, pero para construir un sistema de seguridad social que sea viable. Sostenible. Con prestaciones suficientes, pero sostenible. Pero por favor, que sean suficientes. Porque hay algunas que dan vergüenza. Y yo digo, estamos en un país que nos consideramos a nivel del primer mundo, pero en esto estamos lo que ocurre es también que las prestaciones, sobre todo las prestaciones de largo plazo, tienen que ser un poco el reflejo de lo que pasó en la actividad de esa persona. Entonces, cuando alguien me dice que gana una miseria, yo le digo, bueno, a ver, ¿aportaste durante toda tu vida a la seguridad social? Y de repente me dice, no, de los 30 años, 20 con testigos, porque no aporté. Entonces ahí ya hay una explicación de por qué es una jubilación pobre. O sea, hubo pocos años de registro a la seguridad social. Bueno, y la otra cosa es, ¿por cuánto aportaste? Porque a veces aporté toda mi vida. Y toda mi vida no cobré mucho. Ahora resulta que también voy a tener una jubilación de muerte. Y porque se tiene que financiar de acuerdo a lo que cada uno, o sea, a ver. Tendría que haber vamos a decir, un mínimo razonable. Yo sé que hay un mínimo supuestamente que es el mínimo para que tengas lo básico, pero hoy día lo mínimo que estás cobrando no está. El miércoles pasado hubo una movilización de la UNASPU reclamando aumento de las mínimas. Claro. No vi en la prensa grande, digamos, en los canales de comunicación, en los grandes titulares y todo eso. No vi ese titular. Pecado de la prensa. No vi ese titular. Pecado es una preocupación tuya, una preocupación de muchos. Tendría que ser una preocupación de la prensa. Para que la opinión pública se entere que hubo miles de jubilados en el Ministerio de Economía reclamando aumento de las mínimas. Porque es cierto que ahí tenemos que... No hace mucho tiempo eran de 700 pesos. Eran más que ridículos. Hoy son 11.000 pesos. Para una doméstica, 11.000 pesos, en algunos casos es más de lo que cobran actividad cuando se jubila. O sea que también es cierto que, o sea, por supuesto, 700 pesos no era más de lo que cobran actividad, ¿no? Pero 700 pesos me da para 3 días. Sí. Bueno, pero digo, está bien que no tomemos los 700. Hace tiempo de eso, igual. No hace mucho tiempo, hoy, pero hace tiempo. Los 11, con los precios de hoy, ¿para cuánto me puede dar? 10 días. Sí, por eso mismo... Y sobre todo, si no pago alquiler, le voy a pedir a algún vecino, amigo, pariente que me dé un lugar donde vivir, porque si tengo que pagar alquiler y comer, elijo. O pago alquiler o como. Y como voy a elegir comer, no sé bien dónde voy a vivir. Me estoy metiendo en gallinero ajeno porque yo represento a los trabajadores, pero te puedo incluso facilitar contactos para que la representación de los jubilados en el BPS pueda venir un día a charlar con ustedes. Porque estos temas, por ejemplo, si no seguimos conversando, y sé que estamos cortos de tiempo ahora a esta altura de la entrevista, pero mencionaste otro tema que tiene que ver con la vivienda, y el BPS tiene un programa de soluciones habitacionales para los jubilados que ganan
menos. O sea, para los más sumergidos. Para los más sumergidos. Y a veces la casa, para esos jubilados es mucho más importante que lo que cobra de jubilación, porque si no, lo que paga de alquiler... Es lo que digo. Ni siquiera en una pensión. Seguro. Porque decir, bueno, voy a una pensión, sí, pero con lo que pago de la pensión y después para comer... Es real, es real. Y eso, para alguien que trabajó, si no aportó, bueno, entonces fue un tramposo. Pero si aportó, es indigno que después de haber trabajado una vida entera, solo porque no tuvo la suerte de tener sueldos gigantescos, vaya a tener una miseria para lo que le quede de vida. Este tema también tiene que ser, cuando hablamos de prestaciones suficientes, tiene que ser parte de la agenda del diálogo. Además tiene que ver de dónde salen los fondos y que sea sostenible. Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, sin duda es un reclamo que tenemos que hacer todos, porque Uruguay tiene una población envejecida, no lo podemos negar. Los pocos jóvenes que hay, pobrecitos, van a tener que cargar con todo este paquete. Te reitero lo que dije recién. La representación de los trabajadores este año va a trabajar en una agenda. ¿Por qué? Porque este año nos fijamos no solamente eso, sino también hablar de los derechos. O sea, hablar de todo lo que hemos conquistado, que es el vaso medio lleno. Medio lleno. Y hablar de las cosas que faltan. El medio vacío. El medio vacío. Y ahí va a estar centrada nuestra agenda. Porque ¿para qué vamos a hablar del vaso medio lleno? Vamos a hablar del vaso medio vacío. Bueno, hablar del vaso medio lleno es sacar cartel y decir, miren lo que logramos hacer. No, pero reconociendo que faltan cosas. Sabemos que faltan Entonces, cosas. Se ha hecho mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué hay que hablar del vaso medio lleno y de las conquistas que hemos logrado y los avances que hemos tenido? Porque hay gente que quiere recortar por ese lado. Entonces, uno informando, que la gente se apropie, de esos derechos, de esas cosas conquistadas, y que las sienta propia, cosa que cuando alguien las quiera tocar, haya gente que pueda defenderlas. Claro, que haya conciencia de que, bueno, no pare. No ponga la manito ahí. Y bueno, y hablar de lo que falta, porque falta. Hay muchas cosas para arreglar en la seguridad social. Tanto que vamos a tener que invitar nuevamente a Ramón Ruiz, lo vamos a hacer levantar otra vez un domingo, para venir a la radio, y sé que lo va a hacer con mucho gusto, porque nos quedó muchísimas cosas en el tintero, sobre todo que el BPS también tiene que ver con esas prestaciones que se dan más allá de la jubilación. Sí, por supuesto. Todo lo que se da a un pueblo. Veo que tenés el manual ahí. Lo traje conmigo porque lo leí, hay mucha cosa que hay que profundizar de allí, y sin duda la mayoría de los uruguayos sabemos muy poco de todo esto. Como en total me va a tocar cuando me vaya a jubilar, hablaremos de eso. La semana que viene es la semana de la seguridad social. Quiero decirte que voy a ubicar esta entrevista como parte de las actividades de la semana de la seguridad social. Para nuestro equipo es muy importante. Y bueno, y ahí se habla más que seguridad social, de protección social, y se dice un abrigo que tejemos juntos. Bueno. Ahí está el tema colectivo, el tema del diálogo. Es colectivo, por supuesto. Porque no es un tema... Además estamos todos involucrados, de los 20 años para arriba estamos todos. Bueno, entonces, especialmente los que dirigen el país, pero también todo el resto, porque si por más que las leyes estén bien hechas no las aplicamos, o hacemos trampa y hacemos muchas cosas por debajo de la mesa, obviamente que no va a resultar. Desde ya acepto la invitación con muchísimo gusto. Vamos a encontrar el cuándo y a la hora. Muchísimas gracias, Ramón Ruiz, por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a vos. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.